Recuerdo con claridad el día en que todo comenzó a romperse. Aunque en ese momento yo creía que estábamos construyendo algo eterno. Me llamo Mateo Salgado, y nací en un barrio donde el ruido de los camiones al amanecer era el despertador de todos. Crecí viendo a mi madre contar monedas sobre la mesa de la cocina, y a mi padre regresar cansado, con las manos agrietadas y el orgullo intacto. Desde joven aprendí que la lealtad y el esfuerzo eran lo único que nadie podía arrebatarte. Y quizá por eso me aferré con tanta fuerza cuando conocí a Daniel, el hombre que cambiaría mi vida para siempre. Daniel no era como los demás. Tenía esa forma de hablar que hacía que las ideas parecieran inevitables, como si el futuro ya le perteneciera y solo estuviera esperando que los demás se dieran cuenta. Yo trabajaba como asesor financiero junior, mal pagado pero lleno de ilusión, y él era un emprendedor con más sueños que dinero. Nos conocimos en una cafetería diminuta compartiendo mesa porque no había espacio. Empezamos hablando del clima y terminamos discutiendo sobre cómo la gente confunde suerte con trabajo. A los pocos meses, ya éramos inseparables. Compartíamos proyectos, noches sin dormir, y esa fe ciega que solo se tiene cuando se cree que el mundo aún puede moldearse con las manos. Invertí en su idea no solo mis ahorros, sino también mi tiempo, mis contactos, y, sin darme cuenta, mi identidad. Ayudé a estructurar contratos, a convencer inversores que no confiaban en un chico con demasiada ambición y poca experiencia. Cuando las cosas salían mal, era yo quien calmaba a los socios. Cuando salían bien, celebrábamos como si el triunfo fuera compartido. Y lo era. O al menos, eso pensaba yo. Vivíamos una vida sencilla, pero llena de propósito. Soñábamos con el día en que el esfuerzo se transformaría en libertad. El éxito llegó de forma violenta, casi brutal. En menos de 5 años, la empresa pasó de ser un proyecto desconocido a convertirse en un gigante del sector tecnológico. Recuerdo la mañana en que Daniel me llamó con la voz temblorosa, diciéndome que una multinacional había hecho una oferta imposible de rechazar. 240 millones. La cifra flotaba en el aire como algo irreal, como si perteneciera a otro universo. Me senté en el borde de la cama, incapaz de hablar, sintiendo orgullo, alivio y una felicidad que creía compartida. Pero el dinero cambia la temperatura de las personas. Lo noté primero en los detalles, llamadas más cortas, reuniones a las que ya no me invitaban, decisiones tomadas sin consultarme. Daniel empezó a rodearse de abogados, asesores y rostros nuevos que no conocían la historia completa. Yo seguía trabajando, convencido de que era solo una etapa, de que el éxito traía ajustes inevitables. Me repetía que la amistad no se mide en balances ni en contratos. El día que me abandonó no hubo gritos ni dramatismo. Me citó en una sala elegante, con paredes de vidrio y vistas a una ciudad que parecía celebrarlo todo menos mi presencia. Me habló con palabras medidas, frías, diciendo que la empresa necesitaba reorganizarse, que mi rol ya no era esencial, que todo era estrictamente profesional. Cuando intenté recordarle nuestras promesas, nuestras noches sin dormir, bajó la mirada por un segundo y luego volvió a ser el hombre distante que ya no reconocía. Me ofreció una compensación mínima, casi insultante, como si mi historia pudiera resumirse en una cifra que apenas cubría mis deudas. Salí de ese edificio, sintiéndome invisible. No era solo el dinero, era la traición silenciosa, la sensación de haber sido borrado de una vida que ayudé a construir. Pasé semanas atrapado entre la rabia y la vergüenza. Me preguntaba si había sido ingenuo, si confiar era un error imperdonable. Cada noticia sobre el éxito de Daniel era una punzada. Lo veía en entrevistas, hablando de sacrificios, de noches difíciles, usando palabras que también eran mías, pero sin mencionarme jamás. Fue mi madre quien me obligó a reaccionar. Me miró a los ojos una tarde y me dijo que el silencio también es una forma de renunciar. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Empecé a revisar documentos antiguos, correos, acuerdos verbales, que en su momento parecían suficientes. Descubrí cláusulas olvidadas, correcciones hechas a mano, promesas registradas sin saberlo. No fue rápido ni sencillo. Cada paso legal removía heridas, pero también me devolvía algo que había perdido: la dignidad. El proceso fue largo, agotador y solitario. Hubo noches en las que dudé de todo, incluso de mí mismo. Los abogados hablaban un lenguaje que parecía diseñado para deshumanizar la historia.
reducirla a fechas y firmas. Daniel intentó intimidarme, luego ignorarme, después negociar en privado. Nunca respondió con una disculpa. Para él yo era un obstáculo administrativo, no una persona. Eso, curiosamente, me dio fuerza. Entendí que no podía esperar empatía de quien había olvidado el camino recorrido. Cuando llegó el acuerdo, no hubo aplausos ni titulares. Fue en una sala sobria, con café frío y miradas cansadas. La cifra no era comparable con los 240 millones, pero representaba algo mucho más grande. Reconocía mi participación, mi aporte, mi lugar en la historia. Sentí un alivio profundo, no por el dinero en sí, sino porque la verdad había encontrado una forma de expresarse. Salí de allí respirando distinto, como si el peso invisible que cargaba desde hacía años, finalmente se hubiera soltado. Hoy, cuando miro atrás, no hablo desde el resentimiento, hablo desde la claridad. Aprendí que la lealtad debe ir acompañada de memoria, que los sueños compartidos también necesitan protección. El dinero puede amplificar lo que ya existe dentro de una persona, pero no lo crea. Daniel ganó una fortuna, yo recuperé mi voz. Y en ese intercambio desigual, descubrí algo que nunca imaginé, que la justicia, aunque tarde y silenciosa, puede devolverle sentido a una vida entera. Después de aquel acuerdo pensé que todo había terminado, pero la verdad es que fue apenas el inicio de otra etapa que nadie te cuenta cuando habla de justicia, porque ganar no significa sanar de inmediato. Durante meses seguí despertando con la sensación de que algo faltaba, como si una parte de mi vida se hubiera quedado congelada en el momento exacto en que me pidieron que abandonara aquella sala de cristal. Tenía dinero suficiente para vivir tranquilo, pero no tenía paz. Y eso me obligó a mirar hacia adentro con una honestidad que antes había evitado. Empecé a caminar mucho sin rumbo fijo. Las calles se convirtieron en un lugar donde podía ordenar pensamientos que durante años había ignorado. Me di cuenta de que había construido mi identidad alrededor del proyecto, alrededor de Daniel, alrededor de una promesa que no estaba firmada en ningún papel pero que yo había grabado en el corazón. Cuando todo eso se rompió, me quedé sin una definición clara de quién era. Y eso, aunque doloroso, también era una oportunidad. Recuerdo una tarde en particular, sentado en un parque casi vacío, viendo a un padre enseñarle a su hijo a andar en bicicleta. El niño caía, se levantaba, volvía a caer, y el padre no lo soltaba del todo, pero tampoco lo sostenía demasiado. En ese instante entendí algo simple y brutal. Yo había entregado el equilibrio de mi vida a otra persona. Había dejado que alguien más sujetara el asiento de mi bicicleta demasiado tiempo. Cuando me soltaron, no estaba preparado para pedalear solo. Decidí volver a trabajar. No por necesidad económica, sino por necesidad personal. Empecé como consultor independiente, ayudando a pequeñas empresas, emprendedores que me recordaban al Daniel que conocí al principio, antes de que el dinero le cambiara la voz. Les hablaba con franqueza. Les explicaba no solo cómo crecer, sino cómo protegerse. Les insistía en que los acuerdos claros no destruyen la confianza, la fortalecen. Muchos me miraban con sorpresa, otros con gratitud. Yo sentía que, de alguna manera, estaba transformando mi herida en una herramienta útil. Con el tiempo, mi historia empezó a circular, no porque yo la contara públicamente, sino porque en ciertos círculos la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Algunos antiguos socios me buscaron para pedirme disculpas tardías, otros querían saber cómo había resistido. Yo no tenía respuestas heroicas, solo había aguantado porque no veía otra opción. Aprendí que la resiliencia no siempre es valentía, a veces es simple cansancio de estar en el suelo. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de Daniel, breve, casi torpe. Decía que había pensado mucho en todo, que quizá las cosas se habían manejado mal, que esperaba que yo estuviera bien. Leí ese mensaje varias veces. No había disculpa real, no había reconocimiento profundo. Solo palabras cuidadosas, diseñadas para no comprometer demasiado. Y sin embargo sentí algo parecido a la compasión. No respondí. No porque no pudiera, sino porque ya no lo necesitaba. Entendí entonces que la justicia no siempre incluye reconciliación. A veces incluye distancia. Incluye aprender a soltar incluso el deseo de ser comprendido. Mi cierre no dependía de su arrepentimiento,
sino de mi capacidad para seguir adelante sin cargar su sombra. Empecé a escribir. No para publicar, sino para entenderme. Escribía recuerdos, sensaciones, conversaciones que nunca ocurrieron, y otras que ojalá hubiera olvidado. En esas páginas descubrí patrones. Mi necesidad constante de demostrar valor, mi miedo a perder pertenencia, mi tendencia a confundir sacrificio con amor. Fue incómodo verme así, sin adornos, pero también liberador. Por primera vez, mi historia no estaba definida por una traición, sino por una conciencia nueva. Con el paso de los años, la empresa de Daniel siguió creciendo. A veces, aparecía en noticias, otras, en listas de personas influyentes. Ya no me dolía. Lo observaba como se observa una tormenta lejana, consciente de su fuerza, pero a salvo. Yo había construido algo distinto, menos visible quizá, pero más sólido. Una vida donde el éxito no dependía de cifras astronómicas, sino de coherencia. Hoy puedo decir que perderlo todo, en ese momento, fue la forma más cruel y efectiva que tuvo la vida de obligarme a encontrarme. Si no hubiera ganado esos 240 millones, quizá nunca habría mostrado quién era realmente. Y si no me hubiera abandonado, tal vez yo seguiría entregando partes de mí sin preguntar el precio. No idealizo el dolor. No creo que todo sufrimiento tenga sentido por sí mismo. Pero sí creo que cuando llega, podemos decidir qué hacer con él. Yo elegí convertirlo en memoria, en aprendizaje, en una advertencia silenciosa para quien quiera escuchar, porque al final la mayor victoria no fue el acuerdo ni el dinero, fue recuperar la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme completo, sin deberle nada a nadie, sabiendo que mi historia, con todas sus cicatrices, por fin me pertenecía.